Las 7 de la mañana con 11 minutos. Nosotros vamos a continuar con más. Por supuesto, es momento de saludar y dar la bienvenida a nuestro primer entrevistado de este lunes, Adán Hurtado, viceministro de Industrialización, Comercialización, Transporte y Almacenaje de Hidrocarburos, quien se encuentra a través de la tecnología Zoom, y le vamos a dar la cordial bienvenida. Viceministro, qué gusto poder conversar con usted en la primera de ATV. Buenos días. Buenos días, Oscar. Muchas gracias por la invitación. Un saludo a toda la población y presto para responder sus consultas. Bueno, expectantes en torno al trabajo que se está realizando, sobre todo en el tema de este decreto supremo 5313 que permite y que amplía el tema de plazos para estas empresas bolivianas que están interesadas en la importación y comercialización de hidrocarburos, sobre todo de carburantes para territorio nacional. Efectivamente, inicialmente comentarle de que nosotros aprobamos en la anterior gestión 2 decretos supremos. El primero era el decreto supremo 5218, que autorizaba la importación de combustibles para consumo propio. Posterior a ello se aprueba el decreto 5271, que aparte de la importación para consumo propio ya te aperturaba a la comercialización de combustibles. Entonces, en base a estos dos decretos, nace este tercer decreto, que sería el decreto 5313, que lo que hace básicamente es optimizar los requisitos, agilizar los requisitos, con el fin de que tanto el importador como el consumidor final, es decir, el que va a comprar el combustible, lo pueda hacer de manera muy rápida y muy sencilla. Si uno compara a grandes rasgos las diferencias entre los anteriores decretos y este decreto de optimización, vamos a ver algunas diferencias, que por ejemplo es de que el anterior decreto tenía solamente vigencia de 1 año. Con este nuevo decreto se amplía esta vigencia para 3 años. En el tema de las especificaciones de calidad, un requisito que se tiene que presentar es la especificación del combustible que se va a importar. En el anterior decreto, esta especificación tenía que ser homologada por IGNORC. Con este nuevo decreto supremo, es con la presentación solamente al NH, es decir, se suprime el tema de IGNORC. Por otro lado, para la calibración de los tanques de almacenamiento, Inmetro era la única encargada en el anterior decreto de realizar estas pruebas. Con este nuevo decreto aperturamos a otras empresas que lo puedan realizar, y obviamente eso es de manera más rápida, más sencilla, y una alternativa que van a tener también la gente que va a importar el combustible. Son varios elementos importantes que obviamente permiten tanto al comprador como al importador agilizar sus trámites. Hasta la fecha, viceministro, ¿cuántas empresas ya se han beneficiado de este decreto y cuántas estarían ya importando a nuestro país carburantes? Para el tema de la importación para consumo propio, ya hay 36 empresas que ya están realizando la importación de diésel, y de gasolina hay 2, que serían en total 38, tanto gasolina como diésel. Eso para consumo propio. En términos volumétricos estamos hablando de más de 25 millones de litros mensuales, ¿no? Entonces es un volumen importante. En el tema de importación y comercialización, ya hay una empresa que está autorizada con algo de 20 millones de litros mensuales. Se llama La Tejic, la empresa, que es una empresa que ya tiene a nivel nacional la infraestructura y tiene la capacidad de vender, en este caso, el combustible. Entonces, estadísticamente los decretos creo que tienen muy buenos datos, muy buenos números. Creemos que esto obviamente se va a agilizar, se va a optimizar con este nuevo decreto también, y seguramente va a haber más empresas que puedan importar, tanto como para consumo propio como para comercialización. Pero por el momento los datos son bastante positivos. De estas 36 empresas, ¿a qué sectores corresponden? Hay varios sectores, hay sector minero, sector industrial, sector agroindustrial, hay también sector de la construcción, es decir, todas las actividades o los rubros que a nivel Bolivia se implementan, se están beneficiando con esta importación. Y para comercialización, que sería la única empresa, La Tejic, que ya está comercializando, en este caso, combustible, según entiendo, ya ha hecho contratos con agroindustriales, también con mineros y también sector de la construcción, ¿no? Que son grandes grupos a nivel nacional. Ahora, ¿qué controles específicos se van a aplicar para evitar la especulación en torno a los carburantes y los precios que se manejan a nivel internacional y los que se van a vender en nuestro país? Desde el punto de vista del control y la fiscalización, son tres variables que en este caso aparecen. El primero es el tema del volumen. Para el tema de la importación, tanto para consumo propio como para
comercialización. En términos de volúmenes no existe restricción, es el volumen que necesitan las empresas para poder realizar todas sus actividades. El segundo elemento es la calidad, como le mencionaba. La calidad tiene que estar regido de acuerdo a un decreto supremo que nosotros tenemos, que es el decreto 4718, que ahí te da las especificaciones del diésel y de gasolina, las especificaciones mínimas que se deben cumplir. Por el otro lado, la tercera variable es el tema del precio. En el anterior decreto existía una metodología que tenía que ser sacada por el Ministerio de Hidrocarburos. Efectivamente, nosotros hemos sacado esa metodología y posterior a ello existe un cálculo de la ANH. Entonces, este precio, tanto de diésel como de gasolina, es un cálculo que en este caso se actualiza de acuerdo al precio del crudo internacional, y nosotros sacamos un precio referencial. Ese significa que es un precio totalmente de referencia, no significa que va a ser un precio que se tiene que tomar en cuenta, pero ya es un lineamiento que tiene tanto el importador como el comprador para que vea más o menos cómo varían los precios a nivel internacional. Al final el precio se va a definir entre privados, es decir, entre el comprador y el importador del combustible. Claro. Ahora, en torno a la calidad del producto, porque eso también se cuestiona mucho cuando son otras las empresas las que van a importar los carburantes. En este aspecto, igual Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos va a estar encargada de poder verificar qué tipo de gasolina, por ejemplo, llega a nuestro país y si esa es la adecuada y óptima para los vehículos que transitan en territorio nacional. Como le mencionaba, la Agencia Nacional de Hidrocarburos es encargada de la calidad en todos los puntos de custodia o transferencia de custodia, en este caso, tanto de diésel como de gasolina. Nosotros tenemos un decreto supremo para gasolina y diésel fósil, que es el 4718, y ahí te da las especificaciones mínimas que deben cumplir los productos y los parámetros que se deben evaluar y también las pruebas que se realizan, ¿no? En este caso, antes de realizar la importación, la ANH tiene que encargarse de verificar que esas especificaciones cumplen con los parámetros que nosotros tenemos en ese decreto supremo, y seguramente son parámetros que se vienen cumpliendo, ¿no? A nivel internacional existen normativas bastante rígidas en torno a la calidad del combustible, tanto diésel como de gasolina, y en este caso Bolivia no es la excepción, ¿no? También tenemos parámetros que son bastante rígidos en este caso en el tema de calidad, y seguramente la ANH, cuando se realizan las importaciones o verifica las especificaciones de calidad tanto de diésel como de gasolina, tiene que tomarlo en cuenta y con eso dar la autorización de importación. Bueno, entonces sería la ANH la encargada de la calidad. ¿Y qué rol juega Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos? Yacimientos tiene, en el caso del consumo propio o importación para consumo propio, da una nota de no objeción, es decir, un visto bueno para que realice la importación. Es un trámite muy sencillo, muy rápido. Lo mismo pasa para el tema de la importación y comercialización, ¿no? Yacimientos también da un visto bueno, da un contrato, en este caso, donde dice que no tiene objeción al tema de la importación. Es un trámite que máximo debería durar 2 horas a 1 hora, ¿no? Ahora, ¿qué instancias se van a encargar de hacer el control y fiscalización en torno a este decreto supremo? Son tres instancias básicamente, ¿no? Yacimientos, como les decía, que da las no objeciones para la importación o los vistos buenos para las importaciones. Por el otro lado, la ANH, la Agencia Nacional de Hidrocarburos, da la autorización de importación a base de requisitos muy sencillos, que entre los más destacables es el tema de la especificación de calidad que yo le explicaba. Y por el otro lado, estas sustancias controladas, ¿no? Con el objetivo de que el uso y destino final de ese combustible también sea para, en este caso, todos los sectores productivos. Todas estas instancias se complementan y, bueno, valga también la aclaración, nosotros tenemos 2 ventanillas únicas, una en Santa Cruz y otra en La Paz, donde estas instituciones tienen personal permanente orientando este tema de las importaciones. Están en los distritos comerciales de Yacimiento, orientando a la gente para que pueda realizar estas importaciones, tanto, como le decía, al importador como al consumidor final, es decir, al que va a comprar el combustible. Son requisitos muy sencillos, muy rápidos, que lo están implementando. Claro. Ahora,
Uno de los grandes problemas de nuestro país es el tema de el contrabando de carburantes que se ha visto mermado de un tiempo a esta parte en torno a diferentes hechos ilícitos que se han ido gestando, sobre todo de personas que se dedican a vender nuestro combustible subvencionado fuera de las fronteras. ¿Va a haber un control, un monitoreo como el que ya se ha estado desarrollando aquí en nuestro país, sobre todo en las fronteras bolivianas? Hay muchas variables para el tema del desvío de combustible. Las dos principales, efectivamente, lo que usted menciona, el contrabando de combustible. Entiéndase el contrabando como aquel combustible que pasa a la frontera. Por el otro lado está el comercio informal, o la bolsa negra, que es comúnmente llamado aquí en Bolivia, que es comprar el combustible y revenderlo a sectores productivos que son ilegales, por ejemplo, la minería ilegal. Entonces, esas dos variables hacen que se desvíe el combustible y obviamente tiene una proporción importante. La ANH, la Agencia Nacional de Hidrocarburos, yacimientos, también sustancias controladas, y nosotros como cabeza del sector, el Ministerio de Hidrocarburos, trabajamos en varias medidas, entre las más importantes el tema del Plan Soberanía, y entre ellas está la repetitividad que existe en los vehículos. Hemos detectado en este tiempo que existen varios vehículos que se dedican a consumir, en este caso a cargar el combustible en tanque, y obviamente esto lo trasvasijan en otros lugares para poder revenderlo. Son bastantes controles que estamos aplicando, ya hemos cortado a muchos, a diversos sectores del país, y hemos identificado que hay gente que se dedica obviamente a esto, ¿no? Es un trabajo que se hace día a día, hay que trabajar o hay que entender que el trabajo se hace de manera operacional, es decir, a través de los controles en físico, que aparecen incluso los militares, la policía, ANH, etcétera, etcétera, pero también existe un trabajo que es netamente administrativo de sistemas tecnológicos que se hace a través del BESIS. Todo ese complemento que nosotros estamos haciendo está dando los resultados que ya estamos teniendo. Existe una disminución importante en el tema del contrabando y el desvío de combustible, pero tenemos que seguir trabajándolo. Es un trabajo, como le decía, día a día, que implica factores operativos, que es el personal que está trabajando, y también este tema tecnológico, que es a través del BESISA para identificar a estas personas. Ahora, en cuanto a los logros y resultados, viceministro, estos 3 decretos que se han ido dando en torno a los carburantes van a dar la tranquilidad y la certeza de que ya no va a haber filas en las diferentes estaciones de servicio, garantizando los suministros y dando continuidad a este servicio. Hay que entender dos cosas, Carlos. El primero es de que, la primera es que Yacimientos tiene que seguir con su rol constitucional. Su rol constitucional es garantizar el abastecimiento. Nosotros tenemos un comité de producción y demanda donde existe una planificación tanto de importación como de producción nacional. Esta producción y esta importación suma la demanda, y la demanda es lo que necesita el país para poder consumir, ¿sí? Entonces, Yacimientos sigue trabajando como lo ha hecho hasta ahora para que el combustible, tanto diésel como gasolina, llegue a todas las estaciones de servicio, llegue a las plantas de almacenaje y llegue al consumidor final. Paralelamente, estos decretos supremos son una alternativa que tienen las personas o empresas para poder importar el combustible y también poder comercializarlo, y obviamente quien tenga la capacidad de comprarlo, como en este caso ya lo están haciendo estas empresas, lo pueden hacer. Paralelamente, como le digo, Yacimientos tiene que seguir con su trabajo que lo ha venido haciendo hasta ahora. El tema de las colas, el tema de las filas, muchas veces, yo también lo he explicado en la prensa, hay varios factores, ¿no? Casos fortuitos, bloqueos, etcétera, etcétera. Pero en los últimos meses nosotros hemos visto una gran especulación por este tema de la zozobra que existe. Te dicen no hay combustible, no hay diésel, no hay gasolina, pero obviamente la gente se va a las estaciones de servicio para poder consumir el combustible, poder en este caso agarrar el combustible que necesita. Pero nosotros tenemos los volúmenes, tanto en planta de almacenaje de yacimientos como en las privadas que también hay, para despachar los volúmenes que Bolivia necesita. Cuando hay este tema, las especulaciones, los rumores, mala información, este combustible obviamente aumenta la demanda. Entonces nosotros activamos un plan de contingencia, y ese plan de contingencia generalmente es incrementar los volúmenes. Eso hemos estado haciendo en los últimos meses. No es que falta el combustible está. Lo que está fallando es este tema comunicacional, y obviamente existe gente que se adelanta a esto, ¿no?
Muy bien, viceministro, qué gusto poder conversar con usted y estaremos convocándolo para más adelante en torno a todo ese trabajo que se realiza más allá de los decretos supremos, sino dando esa garantía y esa certeza que necesita la población para evitar estas especulaciones, el tema del contrabando y evitar también estas largas filas que son molestas para la ciudadanía boliviana. Gracias, viceministro. No, gracias a ustedes por la invitación y para finalizar, al comentarle a la población que tenemos actualmente despachos controlados de acuerdo a la demanda que necesita el país y nosotros vamos a seguir trabajando como sector de hidrocarburos para garantizar el abastecimiento tanto de diésel combustible y de los demás carburantes que necesitamos. Muchas gracias. Estaba con nosotros el viceministro de Industrialización, Comercialización, Transporte y Almacenaje de Hidrocarburos, el viceministro Adams Hurtado, quien nos hablaba de este importante decreto, el 5313, que permite la ampliación para que empresas privadas de Bolivia puedan también importar y comercializar carburantes en territorio nacional. Continuamos con más de La Primera.